en este lunes de salud saludamos a quien es parte de la casa, ¿verdad? Nuestro doctor que nos acompaña en distintas veredas para ir conociendo desde lo inmunológico, cómo poder prepararnos, ¿verdad? Para esta temporada donde se nos vienen bastantes, ¿cierto? Enfermedades un tanto complejas y es que no son bien tratadas. Bienvenida, doctor Oscar Venegas, inmunólogo. Como siempre, un placer tenerlo en este espacio matinal. Buenos días, Connie. Buenos días a la teleaudiencia. Bueno, en general, la idea es no vivir con miedo. Exactamente. Pero sí tomar algunas precauciones, sobre todo en los meses, digamos, fríos y de cambio brusco de temperatura, ¿ya? En la cual estamos. Y de alguna otra forma, más del 50% de la población yo creo que ya ha tenido algunos embates de resfrío, ¿no es cierto?, en los cuales hemos estado congestionados, a veces con un poco de temperatura, ¿no es cierto?, y decaimiento, ¿no? ¿Y quién nos dice eso? Abrigarnos. Abrigarnos y no solamente eso, no exponernos a cambios bruscos de temperatura. Por eso la iniciativa de usar una bufandita. Aquí es donde la madre, todas las madres que nos están viendo, los padres, la casa, ponte la chaqueta, no andes descalzo. Todo eso tiene un motivo. No es porque sí. No, hace juicio. Más abrigado que hijo único. Claro, hace juicio. Abrigarse sobre todo, digamos, en los cambios de temperatura, cuando se sale en la mañana hacia el colegio, ¿no es cierto?, los escolares, o hacia el ámbito del trabajo, o a comprar temprano. O sea, ahí tiene que tener cuidado. Y al final de la tarde también, o sea, evitar, digamos, los enfriamientos. Aquí yo hago inmediatamente la pregunta que se me viene a la cabeza con respecto a lo que me pasa a mí. Que aquí tengo la discusión con quien es el padre de mi hijo y me dice, no, es que no hay que ponerle la chaqueta, voy a hacerla. No, tú, Patrick, no. ¿qué estás viendo? Tú que estás viendo, a ver, aquí vamos a resolver nuestra disputa, que es lo siguiente. Salgo en la mañana con los niños y me dice, no puedes ponerle la chaqueta porque en el auto no puede estar con la chaqueta puesta. Y yo, pero ¿cómo lo vamos a someter a este cambio de temperatura? Y me dice que no, que tengo que llevarlos con el polerón, sentarlos al auto, sin la chaqueta puesta y poner la chaqueta antes de que se bajen al colegio. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer efectivamente? ¿Ponerle la chaqueta antes de salir de casa? Sacarlos como un lulito así. Claro, o ponerle la chaqueta luego y subirlo solamente con el buzo, digamos. Claro, fundamentalmente, sí, abrigarse, no salir con polera, ¿ya? Sobre todo si va a salir entre las 7 o 9 de la mañana, está helado. Y el cambio va a ser brusco de temperatura. Y ahí, fundamentalmente, abrigar lo que es el cuello y, sobre todo, la zona de las vías aéreas altas. ¿Pero las parcas se ponen o no en el automóvil? Si está, o sea, en el vehículo no, porque si son niños, claro, van a moverse y van a sudar. Y ahí va a ser el otro tema, que van a llegar sudados, ¿ya? Y ahí en el colegio se van a sacar la ropa y se van a entumir con la transpiración, y eso es conocido. Ese es siempre el tema, claro. Porque si uno se abriga mucho, que hace calor, y lo que hay en torno a eso, porque empezamos con un malestar, Doc, y uno dice, me voy a tomar un paracetamol, voy a comprarme un antigripal. Claro. Que hay en torno también a esa automedicación respecto a esta época que uno dice, oye, pero es que voy a ir al médico, que el tiempo que está lleno, que me voy a enfermar de otra cosa. ¿Cómo también podemos tratarnos de una manera responsable? O sea, lo responsable en general, y lo hemos conversado en alguna reunión anterior, es nutrirse bien, o sea, no salir de la casa sin un buen desayuno, ¿no? Segundo, evitar los enfriamientos, el no entumirse. Y el tercero, consumir agua, ¿ya? No olvidarse que el agua nos permite mantener nuestras mucosas en mejores condiciones para adaptarnos, ¿no es cierto?, a los cambios de temperatura. Ahora, no es el frío en sí, sino que la mayor, pululación de virus respiratorios en esta época, ¿no es cierto? No solamente el gran convidado de piedra, que es el virus de la gripe, en la cual ya estamos todos vacunados. ¿Se vacunaron ustedes contra la gripe? Muy bien. Sí. Ya. No, si lo vienen a vacunar acá. No, hay que vacunarse, ¿ya? Uno no puede confiar, digamos, claro, puede que no pase mayores, pero es un virus, digamos, que tiene una consecuencia grave. Ahora, no en todas las personas. Hay población de riesgo. Y la población de mayor riesgo es la que tiene lo que se denomina una morbilidad, una enfermedad previa. Y el problema mayor que tienen las personas con problemas de resfrío son los asmáticos. Las personas que tienen asma, ¿no es cierto?, cualquier resfrío que en otra persona puede no ser de mucha monta, lo va a complicar muchísimo, lo va a descompensar,
le va a descompensar y va a terminar en el servicio de urgencia, tal vez buscando nebulización u oxígeno de apoyo, ¿verdad? Ahora, ahí hay una población de riesgo importante, ¿ya? Si la persona ya tiene el diagnóstico de asma, está en tratamiento de asma, por favor, digamos, mantenga buenas medidas de prevención en cuanto a abrigarse, en cuanto a no descuidarse. Porque el asma, ¿no es cierto?, se le reconoce hoy día como una enfermedad crónica cuya condición fundamental es la inflamación de los bronquios, en las zonas más finas de los bronquios. Y eso hace que la función fundamental del bronquio, que es dilatarse, ¿ya?, y estrecharse, o sea, seguir el ritmo respiratorio, no se produce en la persona con asma, puesto que tiene la pared del bronquio inflamado. ¿Ya? Este sería un bronquio de una persona con asma. Apretada. Y por eso el ronroneo que decíamos anteriormente. Claro, porque va a juntar secreciones, no va a drenar en forma adecuada, pero además tiene otro problema que va a limitar la oxigenación. Claro. O sea, va a terminar con un cuadro límite, digamos, de oxigenación. En cambio, en una persona con un bronquio normal, no asmático, puede tener algún resfrío, va a congestionarse, pero no se va a inflamar la pared bronquial en forma permanente. Ese es el riesgo de tener una crisis asmática severa, sí. Y ahí tenía un riesgo también de morbimortalidad importante. Esto consecuencia de lo siguiente. Ahí vemos la diferencia, ¿no es cierto?, un bronquio normal en que no está infiltrado de inflamación, el asmático asintomático, que si bien es cierto permite ventilar, pero el asmático en crisis, y las crisis fundamentalmente son gatilladas por, en esta época, infecciones respiratorias, junto con la contaminación ambiental, si tiene alergia a los ácaros del polvo, etc. Pero los grandes desencadenantes de las crisis asmáticas con riesgo de mortalidad y morbilidad son las infecciones respiratorias. Y aunque sean altas, aunque sea el rinovirus, el virus resfriado común, también se le ha visto involucrado en generar, digamos, cuadros severos, digamos, con alto riesgo. Y eso en el contexto, además de que mañana, ¿ya?, se recuerda y se plantea el Día Mundial del Asma, ¿ya? El Día Mundial del Asma es una iniciativa, digamos, que se tomó hace unos años atrás, ¿no es cierto?, con el objeto de, digamos, generar un mayor interés de la población en esta patología que aproximadamente abarca unos 460 a 500 millones de seres humanos en el mundo, ¿ya? Y es cargo más o menos de 400.000 fallecimientos anuales en el mundo, o sea, no es menor. Y el asma es una condición crónica. Ahora, tiene fluctuaciones, pero los agravantes mayores en invierno, insisto, son las infecciones virales. Así que en ese aspecto, digamos, reitero, digamos, el informarse, digamos, el lema de este año de GINA, que es la iniciativa global para el asma, ¿no? Y espero que el señor director muestre, digamos, la página de GINA con objeto de que las personas puedan acceder, digamos, a esta información. Es una página que está, como ustedes ven, en español, tiene una amplia gama de información disponible a pacientes, a profesionales en todo el mundo, ¿ya? Y este 7 de mayo, ¿no es cierto?, el lema, el tema es la educación sobre el asma empodera, o sea, empodérese. Si es asmático, tiene un familiar con asma, por favor, infórmese bien. Esta es una página sin conflicto de intereses de tipo farmacéutico ni de ningún tipo, una página abierta de información. Doctor, ¿sabe qué importante que podamos hoy día tenerla aquí al servicio de la gente? Porque muchas mamás, por ejemplo, en mi caso, que tenemos hijos pequeños con asma, muchas veces no sabemos qué hacer, no sabemos encontrar la información necesaria para ir complementando también la vida de nuestro hijo o hija. Entonces, es súper importante poder tener páginas que nos acerquen muchas veces a estas y a otras patologías que son muchas veces complejas de tratar. Ahora, la pregunta es la siguiente, doctor. ¿Cuál es la importancia de nosotros saber ir a los especialistas cuando ya muchas veces la situación no da para más? Por ejemplo, en caso de que los niños ya lleven más de 5 compromisos de bronquitis durante el año, cuando las toses sean realmente excesivas a un nivel en que de verdad los niños no pueden respirar. ¿En qué momento se hace propicio entonces ir a los especialistas en caso de estar frente probablemente a esta patología? Cuando esto ya no es un resfrío, ¿no es cierto?, en 4 o 5 días ya va a menguar y se atenúa.
pero esta persona continúa con síntomas, sobre todo si es niño, tiene tos al ejercicio, tos al reírse, en la noche tiene crisis de tos, tiende a ahogarse, digamos, a faltarle el aire, hay sibilancia, hay silbido del pechito, como dicen, ¿no es cierto? Indudablemente acuda a su médico tratante, si es pediatra, ¿no es cierto?, médico general o médico familia, ¿no es cierto? Y en ese aspecto, en nuestro país, el asma está dentro de las patologías, digamos, que están, digamos, asociadas al apoyo del Estado y las instituciones de salud. Me refiero, está en el GES, ¿no es cierto? Y eso las personas tienen que saberlo, ¿ya? Pero lo más importante es que se informen. Por eso permití hoy día traer esta página de GINA, que es la Iniciativa Global para el Asma, de modo tal que tengamos acceso a la información, una información decantada, digamos, que no tiene conflicto de interés. Porque en los servicios de urgencia, a las 2, 3, 4 de la mañana, yo trabajé años durante el servicio de urgencia y realmente uno veía calamidades y preguntaba, ¿desde cuándo tiene estos síntomas? No, lleva como una semana. ¿Ya? ¿Y qué hace aquí a las 2, 3 de la mañana? Es que ya no puede más. Y el resto de los días anteriores. ¿Te fijas? O sea, hay un poco llamada a conciencia, sobre todo en el ámbito de la salud infantil, ya que si los niños tienen síntomas persistentes de tipo respiratorio, como lo hemos nombrado, por favor, digamos, lleve al niño en un horario que no sea prudente, a las 2, 3 de la mañana, porque va a empeorar, ¿ya? Y ese es un aspecto. Y en adultos, el mensaje vuelve a ser importante, ¿no es cierto? No fumar, evite el cigarrillo, porque no es que vaya a agravarse usted si no es asmático. A la larga sí va a tener problemas, ¿no? Se lo doy por sentado que va a tener problemas o cardíacos o de otro tipo, pero va a complicar el ambiente de las personas, digamos, que tienen problemas respiratorios como el asma. Sí, Doc, lo que hay también con adultos mayores, pensando en personas que tienen las enfermedades de base como el asma, y lo importante de mantener los tratamientos en orden. En un caso personal, mi mamá estuvo con una crisis asmática terrible, llegó saturando, ni me acuerdo, 86 creo, no, si estaba ya morada, a mí me tuvieron que sacar porque yo estaba histérica claramente, porque fue una cosa de segundos. Estábamos, dijo la Pato, mi mamá estaba haciendo sopaipilla, estaba en el calor ahí, era en mayo, fue hace 6 años. Y claro, ya probamos las sopaipillas, todo rico, hacía frío y fue al living, y el living es bien amplio, ventanal, todo, y no teníamos la estufa puesta ahí, y el cambio de temperatura, del comedor de diario con la cocina, que estaba todo temperado, y empezó con una tos típica, claro, asmática, o sea, la tos toda la vida, tose, y yo ya en un momento, yo como ya, pues para, así como, y como que veo que no reacciona, no podía parar. En cosas, no sé, entre el miedo y todo, llegamos a un servicio de urgencia, que a buena hora tenemos uno cerca de la casa de mi mamá. Y claro, lo primero, y aparte una cosa súper, las uñas. Mi mamá tenía las manos... no, está con manicure permanente, entonces el saturómetro, no podían ver cuánto saturaba. Ni me acuerdo si el saturómetro, creo que tenía hasta la uña de los pies permanentes. Creo que en la oreja le tuvieron que poner el saturómetro, ahí supimos, ya estaba morada, a buena hora... Súper, nada que decir del Centro de Salud Público, los UNSAR en este caso, reaccionaron a súper buena hora, pero claro, fue una cosa de segundos. Mi mamá que sigue su tratamiento al pie de la regla, su salbutamol, bueno, ya no el salbutamol, pero todos sus inhaladores, todos sus medicamentos, pero fue una cosa de segundos el cambio de temperatura. Claro, no, más que temperatura, es la exposición a la contaminación ambiental que tuvo, ¿no?, en la cocina. La fritanga. La fritanga, al que mal generó aerosolización, ¿no es cierto?, de productos de la fritura. Y obviamente eso no figuraron ni como alergenos, sino como factor irritativo directo, y frente a bronquios, como mostraba al principio, que están inflamados. Sí, pues de por sí. Le agregó la guinda de la torta nomás, porque eso significó que se empezó a apretar. Horrible. Y ya no hubo dilatación para que entre oxígeno. O sea... Y el nerviosismo influye también ahí, porque si uno no sabe controlar la situación, se compensa mucho más. Por ejemplo, en mi caso como mamá, me tocó el año pasado lo mismo. 1 de la mañana y Benjamín tosía, pero ya no podía respirar, era... Claro. Y no podía respirar, y yo era la histérica que no sabía cómo controlarme, y era mi pareja la que
porque por temas de personalidad también, uno como que no sabe cómo reaccionar y cometimos el error, como usted bien dice, doctor, de ir a esa hora a llevarlo al centro de salud. Entonces, ¿qué tan importante es, por ejemplo, poder tener en casa algunas cosas que nos puedan ayudar? Vaporizadores, quizás el corticoide que se debe utilizar cuando las cosas ya sobrepasan, digamos, el límite, o bien, ¿cierto?, el salbutamol, las aerocámaras. Claro, en lo que es medicamentos hay pautas para los asmáticos, medicamentos de rescate que se llama, que habitualmente son inhaladores con contenido de salbutamol u otro broncodilatador, ¿ya? Medicamentos de rescate que son para uso en la casa, justamente para no tener el tema de salir a esa hora, ¿ya? Y lo otro que es... Que con los tacos ahora... qué terrible. Pero por ningún motivo, en un paciente asmático, en invierno, ¿ya? Posponer o no aplicar su tratamiento de base. Debe estar en tratamiento en forma estandarizadito, ¿no es cierto? Y con medicamentos de rescate. Y ahí la información, insisto, en la página Gina, pero también en la página del MinSal. En nuestro país, ¿no es cierto?, el Ministerio de Salud tiene absolutamente estandarizado y asequible el programa, digamos, para los problemas respiratorios, sobre todo ligados al asma. Incluso desde hace muchos años se partió en lo infantil con un programa de infecciones respiratorias agudas, puesto que eran, y siguen siendo las infecciones respiratorias agudas, el gran descompensante de los cuadros asmáticos de moderados, leves a severos en cosa de horas. Por eso, sin ponerle drama, pero el asma es una condición crónica de inflamación de los bronquios y que genera esta hipervariabilidad, esta inestabilidad de los bronquios. La persona bien tratada, adecuadamente manejada desde el punto de vista de su fármaco, de medidas ambientales, puede tener una vida absolutamente normal, practicar deportes. Hay campeones olímpicos, medallistas de oro, que son asmáticos, ¿ya? Y eso no quita, pero sí el adecuado manejo. Eso es importante para la familia también. Si hay una persona de la tercera o cuarta edad, ¿no es cierto?, revisar el velador, ¿no es cierto?, que no tenga una polimedicación, ¿ya? Sino que esté más o menos ordenado en pastillero, etcétera. Bueno, y los medicamentos vencidos de repente. Además. Oye, ahora que hemos estado respirando, hice el ejercicio de paracetamol que uno tiene en la casa y tenía una cantidad de cosas vencidas, claro, los conchitos que van quedando los medicamentos que uno dice, lo voy a dejar por si acaso, y no, al final terminé botando todo ahí. No, tiene su vencimiento, al igual que las conservas, ¿no es cierto? Pero hay gente que dice que sirven 5 meses más de la fecha de vencimiento, por favor, no se dignificar eso, porque hay gente que sigue tomándose los medicamentos vencidos, ojo con eso. No, hay un tema de responsabilidad con la familia y consigo mismo también. Sí, importante ahí, Doc. Y dentro de esas recomendaciones también para fortalecer nuestro sistema inmune, dentro de la alimentación, el ejercicio que es vital, cosas que quizás podemos cometer y estamos fallando, no sé, pienso por ejemplo en todos estos suplementos y todas estas cosas en época de invierno, la neurobionta, siempre llegamos a este tema en época de invierno que para algunos puede ser una opción, pero ¿es recomendado o no es recomendado? Bajo indicación médica, insisto en eso. Pues hemos caído, digamos, en un polimercado mira, ponle nomás, y parece que mientras más le pones mejor, y no es así, no es así. No es que vaya a tener salvo excepciones, algunas vitaminas, vaya a tener una sobredosis y un daño, pero, digamos, puede usar mejor sus recursos con una indicación profesional de su médico tratante, digamos. Para la infancia también, para esto, niños, claro. De repente uno dice, ve el TikTok y dentro, ¿se acuerda cuando me fui a hacer el examen de alergia? Y yo le dije que yo usaba eucalipto en la ducha, porque escuchaba siempre en la típico, y yo era alérgica al eucalipto. Y fue como, oye, pero no sabía. Cuando te hiciste el examen y yo no tenía idea. Y claro, típico, peor, ¿o no? a mí siempre me dijeron, oye, pero el eucalipto arriba de la estufa. Y yo sabía que tenía la oportunidad, tenía eucalipto en la ducha y al final hace peor. Pero, por ejemplo, el mismo vapor de la ducha, a mí me ha pasado estos días, debo reconocer, con la ducha, el agua hirviendo, papel al chancho, me despeja, me ayuda un montón. No sé si... Porque hace una nebulización natural con el vapor, ¿ya? Y ahí quizás la oportunidad de despejar bien los bronquios,
despejar bien los bronquios y expectorar. No estar en la ducha solo, digamos, expectora y limpia bien, digamos, su vía aérea antes de salir a la intemperie. La ollita, la típica también, la ollita de vapor ahí con una... El refrigerador, muchas veces dicen que cuando los niños están con estas crisis de tos, hay que tener cuidado, sí, incluso porque... dicen que hay que meterlos al freezer, al refrigerador para que respiren. ¿Eso es real? ¿Mito o realidad? No, hay que tener cuidado en eso, porque es bueno el golpe de frío en los casos de laringitis. Exacto. Cuando están ronquitos, ahí. Pero en el asma va a hacer lo mismo que sacarlo a la calle. Ojo con esa diferenciación entonces para la gente que usa el refrigerador. No. Oye, yo ese no lo había conocido. Yo escuchaba el de la ollita con el mantel al refri, al freezer. La cabeza del freezer en caso de la laringitis. Solamente en caso de laringitis, pero en caso de cuadros bronquiales, sean asmáticos, no. Bueno, y hacerse los exámenes correspondientes, saber si somos asmáticos o no, saber si somos alérgicos, porque como lo que cometía uno error de poner la hojita de eucalipto, soy alérgico al eucalipto, no me hace tener siempre en consideración ese respaldo. Objetivar. Y en el ámbito de la salud, los profesionales que hacemos la objetivización de la realidad, que se llama diagnóstico, son las y los médicos. Eso lo dejo establecido. Sí. Independiente de las indicaciones, mira, podría ser aplicar esto, pero hay situaciones de riesgo y hay enfermedades de mayor riesgo. Y una enfermedad esta, la destaco, es el asma. Con el asma no se juega. ¿Ya? Así que en ese aspecto, tener sus controles adecuados en el CEFAM o en el sistema de salud que esté, ¿no es cierto? Porque eso está avalado por el GES, ¿ya? Y por otro lado tener su medicación de rescate adecuadamente instruida, cómo usarla para no desesperarse, ¿no es cierto? Y el otro aspecto es el autocuidado de no exponerse a cambios bruscos de temperatura, por eso es importante, digamos, abrigarse. El frío es obviamente enemigo de este problema, así que nosotros también aquí calentitas, ¿cierto? Sí. Y la gente entonces a no tener esos cambios bruscos de temperatura, su pañuelito, todo lo que pueda ayudar entonces a estar mejor frente a estas problemas. La alimentación, no se pasen por delante el desayuno, tomen desayuno antes de salir al trabajo o al colegio, porque si no van a ir en una condición de desmedro energético cuando lo necesitan. Ojo con eso entonces las casas. Bueno, doctor, siempre es un placer el poder tenerlo aquí con nosotros. Ojalá nos acompañe más seguido para ir hablando de la importancia de cierto sistema inmune y tantas cosas que son necesarias, sobre todo para esta época del año. Y le reitero la página de Gina, que ojalá el director la vuelva a poner, porque es una iniciativa importante que la población debe tener acceso. ¿Ya? Por favor, regístrenla ahí. Se meten en internet, ¿no es cierto? Y la tienen como una página de consulta habitual, la población asmática y la familia de los asmáticos. Dentro del contexto del Día Mundial del Asma. Doc, hay una pregunta que siempre pasa cuando nosotros hacemos pauta y hoy vamos a hablar de enfermedades. ¿Se enferma usted o no? ¿Yo? Es que de verdad, porque uno de repente dice casa de herrero, cuchillo palo. No, estuve con un resfrío. Estuve con un resfrío al cual para no sentirnos culpables. No, estoy saliendo de este resfrío. La semana pasada sí estuve momento. Pero ahora ya de vuelta. Gracias por acompañarnos. Váyanse con nosotros la pausa. Muy bien.